Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Cannes, esa alfombra que convierte gestos en historias y miradas en rumores, fue testigo de una secuencia que reescribió la crónica del glamour turco. Lo que debía ser la puesta de escena internacional de Eşref Rüya, la nueva apuesta televisiva que prometía tender puentes entre el cine y la televisión, mutó en un contraplano de silencios tan elocuentes como explosivos. En el epicentro de ese contraste aparecieron tres nombres: Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy y Can Yaman. Y detrás de las sonrisas medidas, una llamada que, según múltiples fuentes, marcó el ritmo de la noche. El festival abrió sus brazos con la habitual mezcla de luces y protocolo, los vestidos brillaron, las cámaras hablaron y la prensa europea aguardó expectante. Demet y Çağatay llegaron luciendo la forma perfecta que exige una alfombra roja, ella, con una elegancia que desafiaba la brisa marítima, él con la compostura segura de quien sabe que su imagen es bandera. Pero la cámara, paciente y perspicaz, encontró un detalle que desató pasiones, una distancia craneal, un espacio que no parecía accidental entre los protagonistas. No eran los gestos de dos colegas que comparten cartel, eran las huellas mínimas de algo que no se dijo. Según personas que tuvieron acceso a los preparativos previos, días antes del viaje una voz inesperada cruzó fronteras. Can Yaman, figura mediática de fuerte visibilidad y antiguo vínculo afectivo con Demet, habría tenido conversaciones previas con ambos protagonistas. No se trató de una charla informal. La versión que circula entre bastidores describe una intervención encubierta como consejo, pero cargada de advertencia. A Çağatay le recomendaron prudencia, no te muestres demasiado cercano, habría sido el tono, matizado con la cautela que imponen los focos internacionales. A Demet le dejó un mensaje de preocupación por la proyección pública. Lo que para algunos fue una muestra de celo sublimado, para otros fue un intento de proteger o, según los más críticos, de comprobar que aún algo ardía por debajo de la superficie mediática. En Cannes, la consecuencia fue palpable. Çağatay exhibió una formalidad contenida, asumiendo una distancia que la cámara interpretó como frialdad. Demet, por su parte, desplegó una elegancia contenida, con sonrisas calculadas que no terminaron de ablandar las miradas. La ausencia de gestos afectuosos entre ellos se convirtió en terreno fértil para la prensa sensacionalista. Columnas enteras se dedicaron a diseccionar microexpresiones, a leer significados en cada ángulo de sus manos, a atribuir motivos detrás de cada silencio. El silencio, sin embargo, habló tanto o más que 1000 portadas. Ni Demet ni Çağatay emitieron una respuesta pública que desmintiera la versión que circuló. Ese mutismo, perfectamente orquestado o sencillamente consecuencia del hermetismo profesional, funcionó como gasolina para el rumor. Los opinadores no tardaron en afirmar que la única forma de apagar una historia era confrontarla con la verdad. Al no hacerlo, la duda se transformó en materia prima para la especulación. ¿Qué se busca ocultar cuando no se desmiente una acusación que puede manchar reputaciones? ¿Protección, estrategia o simple desgaste emocional? Las redes sociales, que no perdonan ni el más pequeño desnivel, encendieron la hoguera. Usuarios y fanáticos desgranaron las imágenes. La mirada de Çağatay es otra, decía un hilo viral. Demet parece extraña, estaba pensando en otra cosa, se leía en otro. Hubo quienes defendieron a ambos, recordando que la profesionalidad exige control, y otros que, con la intensidad que deja poco espacio para la duda, vieron en la interferencia de Can Yaman el gesto de alguien que no ha superado lo suyo. Entre teoría y teoría, la verdad se convierte en un territorio concurrido por la sospecha. Días posteriores, una publicación de Demet detonó otra ola de lectura pública,
una fotografía en blanco y negro acompañada por la frase: a veces el silencio es más ruidoso que cualquier grito. El uso del monocromo y la concisión del texto convirtieron la instantánea en un lienzo interpretativo para la multitud. Algunos la leyeron como la confesión de una herida, otros, como la construcción de un resguardo frente a una exposición incómoda. La ambigüedad, en estos escenarios, se vuelve arma de doble filo, protege, pero alimenta la curiosidad. Mientras tanto, la respuesta pública de Can Yaman, cuando llegó, fue medida y defensora de una intención, según comunicados divulgados por su entorno. Su propósito nunca fue interferir por malicia, sino por una preocupación por la imagen pública y el contexto internacional. Para muchos esa explicación fue suficiente, para otros insuficiente. El suspenso mediático ya había hecho su trabajo, había creado una narrativa en la que los afectos, las lealtades y la fama se cruzaban como piezas difíciles de ordenar. En el corazón del fenómeno late una lección sobre la fragilidad humana expuesta a la refracción pública. Cuando los afectos se mezclan con la proyección profesional, cada gesto es susceptible de convertirse en titular. Y no siempre la interpretación coincide con la intención. Un consejo puede ser leído como celos, una llamada como un ultimátum, una mirada como un desaire. El vértigo público vuelve opacas las líneas que separan lo íntimo de lo escénico. Desde Keep queremos llevar la reflexión más allá del rumor. ¿Qué significa para una carrera que el trasfondo emocional se convierta en combustible de tabloide? ¿Hasta qué punto tienen los artistas derecho a proteger sus vínculos sin que la prensa los desmenuce? Invitamos a nuestra comunidad a pensar y a comentar. ¿Creéis que Can Yaman actuó movido por protección o por apego romántico? ¿Fue justa la reacción de Atay en mantener la distancia? Dejad vuestra opinión en los comentarios, vuestra voz es la que realmente importa en esta conversación. Y si queréis seguir cada capítulo de esta historia y de muchas otras que se desenvuelven entre bastidores y alfombras rojas, suscribíos a Keep. Activad la campanita para recibir cada notificación y no olvidéis dejarnos un like si os ha interesado este reportaje. Si queréis apoyarnos de manera más directa, pulsad el botón Unirse para acceder a contenidos exclusivos, reportajes extendidos y material detrás de cámaras que no publicamos en abierto. Vuestro apoyo permite que continuemos investigando y contando historias con rigor y respeto por las personas implicadas. Porque al final, todas estas tramas son algo más que entretenimiento, son recordatorios de que detrás del brillo hay vidas complejas, decisiones de privacidad y afectos que no siempre se ajustan al relato que los titulares pretenden vender. En Cannes se iluminaron vestidos, sonrisas y portadas, pero también se colocó sobre la mesa una pregunta que permanecerá: ¿qué precio tiene la verdad cuando la fama y el corazón se encuentran en el mismo escenario? En Keep seguiremos cubriendo este episodio con la discreción y la profundidad que merece. No publicaremos conjeturas gratuitas, traeremos contextos, voces cercanas y, cuando sea posible, respuestas directas de los protagonistas. Mientras tanto, os invitamos a mantener la distancia crítica y la empatía, porque una interpretación apresurada puede dañar sin derecho alguno. Comentad, suscribíos y uníos a la conversación. Aquí transformamos rumores en relatos con sentido, y vuestra participación es la que decide la próxima portada. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.